Déjenme, vamos a ir al Señor en oración para poner este estudio en sus manos. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por conectarse a tiempo. Vamos hoy a estar viendo un poquito acerca de la reforma. Y si usted estudia la historia, siempre la historia nos ayuda no solamente a no olvidar lo que ha pasado y a tener un tiempo de enseñanza o no a repetir los errores que se cometen en el pasado, pero también a veces derrumba ciertos mitos que generalmente uno piensa o uno cree y se da cuenta que no es así. Así que va a ser de gran bendición, ¿ok? Así que vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a poner este estudio en sus manos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Padre, te pedimos que nos des oídos para oír y ojos para ver no solamente el curso de la historia, sino tu historia, tu mano providencial, poderosa, llevando a cabo tus propósitos buenos, agradables y perfectos. Padre, te doy gracias por cada uno de los estudiantes que hoy están aquí. Te doy gracias por cada uno de los maestros, Señor, los líderes de este seminario. Te pido por las vidas de los estudiantes, sus familias, sus matrimonios, si están casados, sus hijos, Señor, si tienen hijos, sus ministerios. Padre, que todo lo que ellos aprendan, como dice tu palabra de gracia, recibiste, dad de gracia, puedan también estar dispuestos a invertir en otras personas, para edificar tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, para que tu nombre sea glorificado, tu reino sea expandido y tu pueblo sea edificado, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, Señor, dependemos totalmente de ti. Te pedimos, Señor, que sea tu espíritu el que nos guíe, para que de esa manera poder entender, Señor, lo que tú tienes que decirnos a través de la historia acerca de ti, tus propósitos y tu corazón, Señor. Te amamos, te bendecimos y es en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo que te pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy vamos a estar viendo, usted debió de haber leído, estoy seguro que todos leyeron, página 133 a la 182, porque es importante que usted lea antes para que usted pueda entender un poquito mejor. En la medida que usted pueda leer por anticipado esas páginas, le va a ayudar a entender un poquito mejor. Así que haga ese esfuerzo, vale la pena. Usted va a aprender mucho mejor. Antes de empezar un poquito con lo que es la clase, hoy terminamos el volumen número 9. Las personas que iniciaron hace aproximadamente 2 años, estamos por empezar el último tomo, el último volumen número 10, que son las misiones, evangelismo y discipulado. Eso lo vamos a empezar el 25 de marzo. Así que a partir de hoy hasta el 25 de marzo o una semana antes del 25 de marzo, usted tiene la oportunidad de ponerse al corriente con sus lecturas y de ver todos los videos y de hacer las tareas en los textos. Así que aproveche. La historia es linda ver cómo Dios obra a través de la historia, porque es su historia, contando su historia, contando lo que Él está haciendo, lo que Él es y lo que Él está haciendo. Así que lo animo. Espero que estos cursos sean de bendición y lo alienten a seguir aprendiendo. Así que vamos a empezar entonces, ahora sí. Este es el famoso, déjenme poner un poquito esto más para acá. Muy bien, muy bien. Lo vamos a poner aquí. No, tratando de acomodar. Muy bien. Muy bien. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este es el famoso versículo que llama a Martín Lutero a hacer todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, el evangelio es creído por fe, pero también produce fe en nosotros. Como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Así que desde el principio vemos la importancia de la palabra de Dios en la obra de Dios.
Necesitamos las dos cosas. Vamos a ver hoy acerca de lo que se dice en inglés como works, lo que son las obras de Dios, sus actos, lo que Él hace a través de la historia y a través de las personas. Pero necesitamos la palabra de Dios que ilumine y que nos explique el por qué sucede cada cosa o el por qué el Señor permite incluso a cierto punto ciertas cosas también. Eh, Déjenme darles un bosquejo, siempre me gusta darles un bosquejo de lo que vamos a ver. No voy a ver acerca del Renacimiento, pero es bueno que usted aprenda acerca del Renacimiento, porque era, por así decirlo, la filosofía que que en ese momento, en la era de la Reforma, estaba en vogue, estaba de moda. Básicamente, como les puse ahí, a grandes rasgos, el Renacimiento se caracterizó por el retorno a la antigüedad, o sea, la recuperación de la tradición filosófica, artística y política de la Grecia y la Roma, o de lo que es el arte grecorromano, clásicos, que durante siglos el cristianismo había tenido por paganos. Entonces, básicamente, en este tiempo de la Reforma, lo que vamos a ver, el hombre, no Dios, pasó a ser la medida de todas las cosas. Y esto a lo mejor trajo problemas y trajo retos para la fe, para el cristianismo. Sin embargo, también una de las obras clásicas era la Biblia. Entonces, ese deseo de regresar a lo que eran las artes clásicas, las obras clásicas, llevó a muchos a empezar a leer la Biblia. Y eso empezó a despertar ciertas inquietudes que vamos a estar hablando. Entonces, no vamos a ver el Renacimiento y el texto bíblico no toma el Renacimiento, no lo explica. Encuentre un libro que hable un poquito acerca de esta etapa de la historia humana. Isabel la Católica y la reforma del clero tampoco lo vamos a ver, pero es importante que usted también tenga una idea acerca de esta reina española. Ella, o ese es el tiempo, antes incluso de Lutero, en el que empieza a haber reforma. Lutero simplemente hizo su función y hizo su trabajo en lo que es la historia, pero Isabel la Católica es la que empieza a decir algo no está bien con el clero. Así que es importante también, hay algunos, en su material hay algunos temas, algunos capítulos que hablan acerca de Isabel la Católica, es importante que los lea, ¿ok? Lo que sí vamos a ver es Lutero, Zwinglio, Lutero en Alemania, Zwinglio y Calvino en Suiza, y también me gustaría ver el movimiento anabaptista, que para mí eh, es ¿cómo le diré? Es la clave para mí de la reforma. Es la reforma que necesitaba la iglesia. Y usted va a ver que, por ejemplo, no hay muchos famosos anabaptistas. Sin embargo, fueron los mártires, fueron las voces olvidadas de la reforma. Pero vamos a hablar un poquito acerca de ellos, ojalá que tengamos tiempo, ¿ok? Entonces, antes de entrar un poquito lo que es el material, déjeme darle tres perspectivas de la historia. En la medida que estamos leyendo, usted tiene todo el material, perspectiva general de la historia de la iglesia. Es una perspectiva general, ¿right? No vamos a ver todos los puntos, pero usted tiene todas las fechas, usted tiene todas las cronologías, usted tiene todos los eventos en ese material. No voy a hablar mucho acerca de eso lo puede usted leer aquí. Pero cada vez que hablamos de la historia, hay tres cosas que yo siempre tengo en mente y me ayudan a entender un poquito no solamente lo que sucedió, sino por qué sucedió, que es muchas veces igual de importante que lo que sucedió. Así que hay tres perspectivas. Primero, Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de Dios. La historia es la historia de Dios. Por ejemplo, muchas cosas, por ejemplo, la invención de la imprenta, los acontecimientos políticos, algunos acontecimientos que vamos a ver, la ayuda providencial que recibieron los reformadores, en el caso, por ejemplo, de Federico de Sajona con Lutero, que lo protegió, no solamente del Papa, sino contra el emperador también, Carlos V. Así que No, muy triste. muchas de las cosas que suceden y que Lutero de Oh, alguna manera utiliza para llevar a cabo sus ideas reformadoras, no estaban completamente fuera del control de no, Lutero. Así que
lo primero que tenemos que ver es que sí, Dios utiliza hombres y mujeres, pero es Dios el que está dirigiendo cada uno de los acontecimientos o permitiéndolos en ciertos casos para llevar a cabo sus propósitos buenos, agradables y perfectos. Había lo que es el renacimiento, el humanismo, que ayuda también a despertar ese deseo de regresar a las artes clásicas, incluyendo leer la Biblia en el idioma que uno pudiera entenderla. Así que muchas cosas que Lutero, que le sirvieron a Lutero para poder llevar a cabo la obra reformista, estaban completamente fuera del control de él. Es Dios, a final de cuentas, el que escribe la historia, el que hace la historia. Pero también vemos hombres y mujeres imperfectos, como usted y como yo, para escribir y llevar a cabo su historia. Dios los utiliza. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca, por ejemplo, Lutero, que fue un héroe o un villano. Y vamos a dejar que la historia cuente un poquito acerca de eso. Pero muy probablemente a veces pensamos y vemos a héroe como, wow, a Lutero como un héroe, a veces lo vemos como un villano. Yo creo que la realidad casi siempre está en algo en medio de eso, ¿no es cierto? Lutero era una persona, Calvino era una persona, Zwingli era una persona, que Dios utilizó, sí, pero que eran personas y tenían sus fallas y tenían sus defectos y tenían sus pecados. Entonces, la importancia de entender que sí, es Dios el que hace la obra, pero Él utiliza personas comunes y corrientes para llevar a cabo esos propósitos. Y aquí es donde viene la pregunta interesante, el yo. ¿Qué significa esto para mí? Si simplemente vemos la historia como un conjunto de cronologías, eventos que sucedieron unos tras otros, y no entiendo que Dios también quiere usarme a mí. A lo mejor yo no soy emperador, a lo mejor yo no soy papa, yo no soy rey, yo no soy reina, yo no soy príncipe, pero el Señor me ha dado dominios a mí, en los cuales Él me quiere utilizar. Y vamos a ver que eso requiere primero conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra y también muchas veces valor, ¿no es cierto? Así que yo puedo y soy llamado a hacer una diferencia en mi círculo de influencia, en mis dominios que yo tengo, en mi persona, en mi familia, en mi matrimonio, en mi iglesia. Si usted es pastor, si usted es un líder, usted tiene ese dominio. Y así como el Señor utilizó a Lutero y a Calvino y así Zwingli y a muchos otros más que ni siquiera conocemos los nombres, Dios lo quiere utilizar a usted y me quiere utilizar a mí. Y ojalá que seamos como Esther, ¿no es cierto? Esther 4:14. Mardoqueo le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Me encanta como Mardoqueo le dice, Dios va a llevar a cabo sus propósitos, buenos, agradables y perfectos, pero te quiere utilizar a ti. Quizás para esta hora has llegado. En Hechos 13:36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Ojalá que eso el Señor pueda decir también de usted y de mí. Que donde quiera que estemos dispuestos a servir a nuestra generación, a nuestra comunidad, a las personas que Dios pone a nuestro alrededor, conforme a la voluntad, según la voluntad de Dios. En Ezequiel 22:30, Dios está a punto de traer juicio sobre su pueblo. Y mire lo que dice. Dice, y busqué entre ellos un hombre o una mujer que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ojalá que usted y yo seamos ese hombre, ojalá que usted y yo seamos esa mujer que se para delante de la tierra, intercede por las personas para que Dios traiga bendición sobre ellas, para que Dios traiga gracia sobre ellas, para que Dios tenga misericordia sobre ellas. Entonces, esos son los tres aspectos: Dios, los hombres y mujeres que Dios utiliza, pero también yo, cómo el Señor me quiere utilizar a mí. Y déjeme decirle una cosa, muchas veces uno dice, no, yo no tengo mucha influencia. Me encanta el libro de Hebreos, porque cuando hablamos de las diferentes
personas que Dios ha utilizado para llevar a cabo sus propósitos. Hebreos 11 empieza a hablar acerca de los grandes gigantes de la fe. Pero hacia el final de ese capítulo, miren lo que dice. Dice, mas otros experimentaron vituperios y azotes, y a los más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, de los que conocemos sus nombres y de los que no conocemos su nombre. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo esto para decirle que el Señor nos halle, cuando el Señor llame a su presencia o venga por su iglesia, nos halle siendo fieles a su llamado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de la reforma en resumen. Estos son algunos de los aspectos que se llevaron a cabo, cambios o reformas que se llevaron a cabo durante la reforma, valga la redundancia. En cuanto a la salvación, el protestante o el punto de vista protestante o reformado es que el cristiano es salvo por la fe en Cristo, es lo que se llama como la sola fide, solo la fe. El católico romano, de diferente manera, piensa que el cristiano es salvo a través de los sacramentos de la iglesia. En respecto a la autoridad, el protestante dice la Biblia sola escritura. El católico romano dice la Biblia, la iglesia, incluso el magisterio también. La iglesia, para el protestante es un organismo espiritual, para el católico romano es una organización eclesiástica. Nuevamente, estos son algunos de los grandes cambios que hubo durante la reforma. Y mi pregunta para usted y para mí, hubo personas que murieron para llevar a cabo estos cambios. ¿Con qué tanto ánimo, con qué tanto pasión defendemos también estas cosas? La vida, por la fe en el poder del Espíritu Santo, para el protestante, para el católico romano, por obras realizadas por la fuerza propia. Vamos a ver en el calvinismo, el arminianismo, todo está en ese juego. O el hombre se salva por sus obras o es por gracia, porque ni siquiera es por fe, es por medio de la fe, es por gracia por medio de la fe. Sacerdocio, para el protestante, hubo una reforma donde hay un acceso individual a Dios, lo que se conoce como el sacerdocio del creyente. Para el católico romano es el acceso a Dios, hay un acceso a Dios, pero solamente a través del clero sacerdotal y también de los diferentes, del sistema sacramental. ¿Ok? Y volvemos a lo mismo, esta es la famosa y la antigua diferencia o los contrastes, ¿no es cierto? Se piensa que la reforma fue una lucha también religiosa entre la filosofía de Tomás Aquino, donde el hombre no es totalmente malo y la salvación es por fe más los sacramentos, comparado con la de San Agustín, donde el hombre es totalmente depravado. Vamos a ver que esa, por ejemplo, es una de las depravación total, total depravity, es uno de los 5 puntos del calvinismo, ¿no es cierto? Y la salvación es por gracia, por medio de la fe. En su libro, dice, la reforma fue una revolución de las naciones-estados en desarrollo en Europa contra los poderes políticos y económicos de la Iglesia y el Estado y sus representantes, los papas. La reforma fue solamente parte de un movimiento más prolongado, el Renacimiento. Y el autor habla acerca de 3 o 4 aspectos de la reforma y le da un poquito más importancia a los otros aspectos, ¿no es cierto? Pero este punto, que es el cuarto punto, yo creo que tiene bastante que ver con lo que fue la reforma. No fue solamente una una reforma religiosa, porque en esos momentos, como vamos a ver más adelante, era casi imposible separar la iglesia del Estado. Y para mí, en mi humilde opinión, ese era el punto más importante. Vamos a ver que, por ejemplo, tanto Lutero como Calvino reforman la iglesia, pero no la separan del Estado. Y sí, la iglesia estaba más pura,
Pero el problema principal, que era la influencia, el poder, los intereses que había en la iglesia continuaban ahí. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Ok? Muy bien. Algunos antecedentes, no voy a entrar en muchos detalles aquí. Página 138, por favor, léalo. Isabel la Católica, nuevamente, esposa de Fernando, de Carlos I de España, que también fue nombrado emperador de Alemania, y se le puso Carlos V de Alemania. Él fue nieto de Fernando e Isabel. También en España, la amenaza de los turcos que habían capturado Constantinopla en 1453 y que avanzaban hacia el occidente, demandó la atención del rey Carlos V, coincidentemente durante el punto crítico de la reforma luterana en Alemania. Déjeme decirle una cosa, el poder que tenía el rey y los papas era casi total. De hecho, se llamaban emperadores. Por lo tanto, destruir a un monje, destruir a una persona, destruir un movimiento, eso hubiera sido fácil. Nuevamente, quiero que usted vea la mano de Dios, estos aspectos políticos que estaban pasando, en los que el rey no podía concentrarse en apagar esta reforma o este movimiento que apenas empezaba, que fácilmente lo hubiera podido destruir casi inmediatamente. Pero no, por estar en guerra contra Francia, con Francisco I, él, por más de 8 años le dio oportunidad a Lutero y a los otros reformadores de de expander las ideas, ¿no es cierto? Entonces, me quiero que vea eso, no solamente son los hechos, sino también el trasfondo de lo que está pasando, que a veces es tan importante como lo que sucedió. En Francia, Francisco I, rey de Francia durante la mayor parte del tiempo que duró la reforma, y nuevamente su lucha contra España obligó a Carlos V a mantenerse ocupado con Francia más que con Lutero y con la reforma, porque si no, los hubiera destruido sin ningún problema. En Inglaterra, Enrique VIII fue rey de Inglaterra durante la reforma, rompió con la iglesia en Roma en 1534 por razones políticas y personales. Él quería que el Papa le diera una carta de divorcio para poder casarse con otra mujer, la mujer que él quería, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que muchas veces, muchos de los cambios, incluso durante la reforma, incluso en la iglesia, no eran con motivos religiosos, eran con motivos políticos o económicos. Así que es importante, alguien dijo por ahí que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso la palabra en 1 Timoteo nos habla un poquito acerca de cuidar nuestro corazón de las cosas materiales, no sé, ¿no es cierto? Del amor al dinero. No dice que el dinero es raíz de todos los males, es el amor al dinero raíz de todos los males. Así que tengamos cuidado. En Alemania, Carlos I de España había llegado a ser el emperador de Alemania después de Maximiliano I, pero también eh, es llamado Santo Emperador Romano. Sin embargo, tenía poco control sobre las confederaciones de estados alemanes. Tanto en Suiza como en Alemania no eran como son países hoy, que están unidos. Eran confederaciones, cantones, regiones que eran casi independientes. Estaban unidos simplemente para no perder sus independencias, para ayudarse unos a otros, pero no eran homogéneos, no era un solo país, eran varias regiones, y eso ayudó y perjudicó de ambas maneras a la reforma. Federico de Sajona, de Alemania, de Federico el Sabio se le llamaba también, él fue uno de los protectores de Martín Lutero. Y nuevamente, vemos ahí la mano del Señor cuidando a las personas que él utilizó para llevar a cabo lo que es la reforma. Fue protector de Martín Lutero tanto contra el Papa como contra el emperador. Entonces, volvemos a ver, el poder político, el poder religioso, mano con mano. Era difícil a veces determinar lo que estaba pasando, si era un aspecto o un cambio o una orden política o era del clero, era de la iglesia. Y eso para mí era una de las principales
una de las principales razones acerca de la corrupción de la iglesia. Había muchos otros intereses. Otros desarrollos, la reforma protestante fue el principio, esto es un resumen simplemente, fue el principio del fin de una iglesia-estado, con una unión político-religiosa, así como el poder e influencia del Papa en los asuntos políticos de las naciones. Los movimientos políticos y religiosos estaban irremediablemente mezclados en este periodo. Quizá fue la última época en que era imposible separar el uno del otro. Para mí, este era el primer, muchas veces uno de los problemas trata de eliminar o trata de resolver los síntomas más que las causas. Este era el problema, que el poder de la iglesia era casi como la del emperador, si no es que en algunos casos y en algunos periodos de la historia aún mayor. Y eso no trae buenos, aunque uno pudiera pensar que eso es bueno para la iglesia, no trae buenos resultados como vamos a ver. Algunos de los abusos de la iglesia: corrupción, incompetencia. Muchos de los sacerdotes, del clérigo, no conocían la palabra, simplemente repetían lo que era la misa. Había compraventa de posiciones eclesiásticas, se vendían posiciones en la iglesia. Adoración y venta de reliquias, no solamente se adoraba, sino se vendían las reliquias con el objetivo de sacar dinero. Concesiones de dispensas o cartas para casarse, violaciones de la ley canónica. En fin, todo era al mejor postor, ¿no es cierto? Y antes de criticar, antes de decir, wow, déjeme decirle, eso está en su corazón y eso está en mi corazón también. A lo mejor nosotros no estamos expuestos a tanto poder, pero eso está en nuestro corazón. Así que cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra dependencia, nuestra confianza en el Señor. Para hacer la obra del Señor, necesitamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el pueblo de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios. Eso es lo que necesitamos. En eso debemos de confiar. Los recursos son buenos, sí, pero en nuestra confianza no debe estar en ellos. Así que constantes peticiones de dinero para financiar guerras. La iglesia estaba incluida en las guerras porque nuevamente era una fuerza política también muy, muy fuerte. Por lo tanto, había que defender territorios o ganar territorios también. Proyectos de construcción, las grandes catedrales y vidas de lujo del clero. Venta de indulgencias para el perdón de pecados. Ya el pastor Marlon nos explicó acerca de las indulgencias. Y déjeme decirle, hay algo que muchas personas no saben, pero Lutero había puesto 97 tesis antes de poner las 95 tesis que trajo el problema que llevó a la reforma. Él había puesto 97 tesis anteriormente y no había habido ningún problema, porque eran simplemente cuestiones religiosas. Entonces, la iglesia, no hay problema, hay que debatir, hablamos de todos. Las 95, la pequeña gran diferencia, la diferencia que hizo la diferencia, es que incluía las indulgencias, atacaba las indulgencias, que era simplemente un medio de la iglesia de financiar, de obtener dinero para financiar sus proyectos de construcción, de guerras, de cambios políticos. Esa fue ahí fue donde la iglesia saltó, ahí fue donde el poder de la iglesia empezó a manifestarse, ¿no? Y no voy a entrar en las indulgencias, ya habló el pastor Marlon la semana pasada, pero nuevamente, muchas veces las indulgencias solamente pueden funcionar en un sistema de salvación, de soteriología, que se piensa que uno puede ganarse la salvación, incluso comprarla. Ese es el único sistema donde uno puede, que las indulgencias pueden tener éxito. Bueno, ese era el sistema religioso que había, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde vemos que una mala ortodoxia, la ortodoxia es lo que nosotros creemos, la doctrina, generalmente lleva hacia una mala ortopraxis, a una mala conducta. Las dos van mano con mano. Una buena ortodoxia, buena ortopraxis, una conducta, buena conducta. Una mala ortodoxia lleva a una mala conducta también. Entonces, de aquí salen, página 141, 4 nuevas tradiciones. Los luteranos, es bueno que usted tenga un panorama general
para que entonces en su tiempo libre usted pueda profundizar. ¿Cómo empezaron los anglicanos, por ejemplo? Bueno, Enrique VIII quería casarse, se separa de la iglesia en Roma, precisamente porque no le dan esa carta de divorcio que él quería para poder casarse con otra esposa, tener otra esposa que le diera heredero. Ni siquiera era amor, era poder político, poder tener un heredero para la corona. Es increíble. Entonces tenemos los luteranos en Alemania y se retuvo lo que no era prohibido en la Biblia. Lutero dijo, todo es permitido, pero excepto lo que la Biblia prohíbe. Dejó todo, casi todo, excepto lo que la Biblia prohíbe. Y cambió algunas cosas. Los anglicanos en Inglaterra se queda casi lo mismo, solamente que ya ahora sí separado de lo que es la iglesia en Roma. Los reformados o presbiterianos, Suiza, Francia, Escocia y Países Bajos, Holanda, por ejemplo, se rechazó todo lo que no era dictado por la Biblia. Y vamos a ver que aquí hay un balance. ¿Vale? Vamos a ver más adelante un poquito acerca de eso. Y los anabaptistas, que nuevamente, estos son los héroes. Para mí, ellos son los héroes de la reforma. Fueron los que fueron sacrificados, fueron mártires, pero fueron los que trajeron el cambio principal en lo que fue la reforma, que es la separación, o abogaron por la separación entre la iglesia y el Estado. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Muy bien? Entonces, hablando un poquito acerca de la reforma luterana en Alemania. Y nuevamente, hay aquí mucha información. No voy a hablar de todo esto. Simplemente quiero darle una idea general y en eso que estoy hablando de ciertos puntos, de ciertos aspectos, me gustaría también hacerle resaltar algunos aspectos importantes. Nació en Sajona, en Alemania. Sus intenciones originales era la de tener la carrera de leyes. Tenía una mente muy, muy buena. Pero como resultado de un voto a Santa Ana, en una ocasión donde peligraba su vida, algunos dicen que le cayó cerca un rayo, algunos dicen que era una enfermedad de muerte, pero al parecer, por un voto a Santa Ana, una promesa a Santa Ana, entró a un monasterio agustino. Se sentía insatisfecho, tenía mucho conocimiento, pero se sentía insatisfecho con su vida monástica y espiritual. Así que sus superiores le enviaron a dar clases en la Universidad de Wittenberg. Así que él estaba dando clases en la misma universidad donde puso las tesis y dijo, algo no está bien. Donde ahí obtiene su doctorado en teología. Después de varios años de estudio realizado en los Salmos, en Romanos, vamos a ver, ese fue el pasaje que más le llamó la atención, Romanos 1, versículo 17. Se convence el error del sistema católico romano en la salvación, basado en méritos a través de los sacramentos de la iglesia, y se piensa que fue la frase, el justo por la fe vivirá, que no es ni siquiera de Pablo, sino es Habacuc, profeta Habacuc. Pero Pablo lo cita en Romanos 1:17, la que trajo descanso a su búsqueda espiritual de Lutero. Lutero se convenció de que la salvación es por fe solamente en base a los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz. El tema de Lutero era la justificación por fe. ¿Qué significa ser justificado? Significa es un término legal. Significa ser declarado justo, perdonado, sin culpa. Eso es lo que significa. Y Lutero decía o llegó al convencimiento de que eso era solamente por fe, no por obras, sino por fe. Algunos reformadores la llevaron incluso más todavía, más allá, diciendo que es por gracia incluso. La fe es simplemente es las manos de un mendigo que reciben el regalo, ¿no es cierto? Es simplemente nosotros aceptar ese regalo que Dios nos da. Pero bueno, en 1517 el Papa León X ordenó recabar fondos para financiar la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Envió a Juan Tetzel. Eso lo habló también el pastor Marlon la clase pasada. Fue enviado a través de toda Alemania para recaudar fondos por medio de la venta de indulgencias. Se me secó un poquito la garganta. Federico de Sajona, el protector de Lutero, que se convirtió en el protector
posteriormente, prohibió a Tetzel la venta de indulgencias en Sajona, y ahí empieza a haber un poco de problemas. Así que el 31 de octubre, por eso es el día que se piensa que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, por eso el 31 de octubre recordamos, en lugar del día de Halloween o el Día de los Muertos, se celebra también el día el día de la Reforma, ¿no es cierto? Que era nada menos que una protesta. Es interesante que Martín Lutero nunca pidió que la iglesia fuera cambiada. Lo que él pidió es hablar, debatir algunos puntos que él consideraba que estaban mal. Todo lo demás que vino después viene como consecuencia de la iglesia empezar a atacarlo y empezar a peligrar su vida. Pero al principio él simplemente quería, era un desafío a debatir estos asuntos con la iglesia romana. Por lo tanto, si la iglesia hubiera accedido, muy probablemente no hubiera pasado nada. Si simplemente hubieran llegado a un acuerdo y no hubiera pasado nada. ¿Qué era lo que decía en los puntos más importantes? La venta de indulgencias iba en contra de la Escritura. El Papa no tenía poder alguno para perdonar pecados y no existía tal cosa que el tesoro de los méritos, que era el background, el trasfondo teológico que de alguna manera se utilizaba para decir, no, sí, tú puedes pagar para perdonar tus pecados porque tenemos un tesoro, un cofre de méritos que la iglesia puede sacar de ahí para pagar por tus pecados. Por lo tanto, pon la moneda en el cofre y en ese momento el alma sale del purgatorio o los pecados son perdonados. Uno se pone a ver estas cosas y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo llegó a eso? Nuevamente, si no estamos estudiando la palabra, si no estamos dependiendo del Señor, si no estamos, como hacían los de Berea, checando incluso lo que dice el pastor, lo que dice el líder, es fácil empezar a alejarnos del canon de la Escritura, de la verdad bíblica. Así que no nos extrañe tanto, engañoso es el corazón, decía Jeremías, ¿no es cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La traducción de latín al alemán y la imprenta ayudan a Lutero nuevamente. Estas son cosas que totalmente estaban fuera de su control, pero le ayudan a Lutero a defender sus ideas en toda Alemania y provocaron la tormenta de protestas por parte del clero que empezó a mover todo lo que fue la máquina de guerra de la Reforma. ¿Ok? La Dieta de Augsburgo en 1518, Lutero fue llamado por el cardenal Cayetano en representación del Papa para que Lutero se retractara de sus puntos de vista. Pero ya había una lucha, ya no era un diálogo, ya no era vamos a hablar, vamos a debatir. Por lo tanto, Lutero se niega a hacerlo. Y en el concilio de Leipzig, en 1519, Lutero entra con el debate con el teólogo y abogado, una persona muy inteligente, John Eck, el cual logró que Lutero admitiera que sus puntos de vista eran similares a los de Juan Hus, el cual había sido quemado por esas ideas, por sus ideas, unos años antes, incluso con un salvoconducto, un perdón o un edicto de protección del emperador. Aún así lo quemaron. De esta manera, Lutero en este momento fue marcado como un hereje. Y cuando la iglesia tenía tanto poder que cuando se declaraba una persona hereje, su sentencia de muerte estaba firmada. Así que el que él no fuera muerto fue solamente por la mano de Dios. La excomunión, en 1520, publicó 3 escritos. Eso está en la página 144 de su libro. Nuevamente, vaya ahí, lea un poquito de qué hablan. Pero es básicamente ya él empezó a atacar abiertamente al catolicismo romano. El 25 de junio de 1520, el Papa León X publica una bula. Una bula era una orden, un mandato eclesiástico, donde Lutero es condenado, sus escritos son mandados a ser destruidos y se le dio a Lutero 60 días para retractarse. Lutero no se retracta y el 10 de diciembre de 520 arrojó públicamente al fuego
la bula del Papa. Esto era una sentencia de muerte. La mano del Señor llevando a cabo sus propósitos. Esto era una sentencia de muerte. Quemar era cortar completamente con, o rebelarse completamente a lo que era el poder eclesiástico. En enero del 501, el Papa declara a Martín Lutero hereje y lo excomulga de la Iglesia. En abril de 1521, el Santo Emperador Romano, Carlos V, ordenó a Lutero comparecer ante la dieta de Worms, la reunión o concilio, ¿no? No se le llamaba concilio, pero la dieta, la junta. Se le mostraron sus escritos y le pidieron que si estaba dispuesto a retractarse de ellos. Lutero pidió un día para considerar su respuesta. Lutero ya había roto total la relación con el poder eclesiástico. Ahora venía el emperador, que era el poder político. Y los dos eran enemigos, pero eran amigos contra el enemigo común, como es muy común, valga la redundancia, ¿no es cierto? Entonces, no me imagino, no me hubiera gustado estar en los zapatos de Lutero en ese día que él pidió para poder pensar. Pero déjeme decirle, a lo mejor en menor grado, pero siempre el Señor va a poner en nuestras vidas circunstancias donde vamos a tener que decidir, ¿voy a hacer lo que me es cómodo, lo que no me cuesta, o voy a hacer la voluntad del Señor? Y mi oración es que en ese momento usted le diga al Señor, Señor, dame tanto el querer como el hacer para hacer tu voluntad, para hacer lo que yo tengo que hacer. Así nadie lo vea, así nadie lo valore. Yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo hacer. Todos vamos a estar en esa situación, si no es que ya hemos estado. La respuesta de Lutero fue, no puedo ni quiero. Aunque quisiera, no puedo. De cosa alguna. Pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Y literalmente iban a necesitar que el Señor le ayudara. Como vamos a ver más adelante. Al quemar la bula papal, Lutero había roto definitivamente con Roma, la autoridad religiosa. Ahora en Worms rompía con el imperio, la autoridad política. Y nuevamente, en esos momentos, esa era el poder mundial. Ahora hay imperios, hay emperadores, y hay reyes, pero el poder en ese momento era casi mundial. Por lo tanto, realmente tenía razones Lutero de decir que Dios me ayude, y Dios le ayudó. Vamos a ver más adelante. Lutero fue declarado un diablo en traje de monje y señalado fuera de la ley por el emperador, entonces completamente rechazado y marcado para, para destrucción tanto por el sistema político como por el sistema religioso. Fue rescatado del arresto y muy probablemente de una muerte segura por su protector, Federico de Sajona, y permaneció escondido un año en el castillo. Ahí fue donde tradujo la Biblia al alemán, Nuevo Testamento. Con Francia y España en estado de guerra en 1521 y con la amenaza de la invasión. Esta fue la razón por la que Carlos V no mató o no destruyó este movimiento desde su inicio. Porque cualquier líder político sabe que los movimientos hay que atacarlos cuando están haciendo. En la medida que pasa más tiempo, los movimientos empiezan a tomar más fuerza, ¿no es cierto? Pero lo que pasó es que Francia y España estaban en guerra, por lo tanto Carlos V estaba ocupado con la guerra. Así que tuvo que ignorar a Lutero durante más de 8 años. Duró esto. La crisis final, eso está en la página 146. Lea los detalles, la revuelta de los campesinos en 1525, que al principio Lutero apoya esto porque los campesinos estaban hablando, había una liberación, ¿no es cierto?, sobre los, por así decirlo, sobre el control del clero, y eso se lleva también al aspecto social. Y al principio Lutero apoya, pero después hubo ciertas facciones extremistas que empezaron a llevar a la violencia. Y Lutero no solamente después no apoyó ese movimiento de los campesinos, sino que de alguna manera utilizó a las autoridades civiles para aplacarlos, por la fuerza, para pararlo. Entonces vemos nuevamente, no hagamos
héroes ni villanos. Todos somos hombres y mujeres con nuestros defectos, em, pero el Señor nos usa para traer gloria a su nombre y para llevar a cabo sus propósitos. Dieta de Speyer, dieta de Augsburgo, las reuniones y la muerte de Lutero en 1546. ¿Cuál es el impacto de Lutero? La salvación por fe, no por obras, eso lo vamos a ver varias veces. La autoridad, la sola escritura de la Biblia, no de la iglesia. La iglesia, un organismo espiritual formado por todos los creyentes. Y la vida, un servicio a Dios por fe, tanto como cristiano laico o como un clérigo, ¿no es cierto? Había habido una separación que realmente la escritura no la da. Y los reformadores lucharon contra eso. Hay un sacerdocio de creyentes. Yo tengo acceso por los méritos de Cristo al trono de gracia ante Dios. Ahora, el corazón, you know, como dice un refrán por ahí, el corazón del problema es el problema del corazón. Entonces, algunas cosas, incluso bueno, que salen de la reforma, si no tenemos cuidado, son aplicadas de una manera como pasó con los campesinos, ¿no es cierto? Pero también esto, el aspecto de lo que es el sacerdocio del creyente, es cierto que nosotros tenemos acceso directo al Señor por medio de los sacrificios de Cristo, pero ¿qué hacía un sacerdote? Bueno, era un intermediario, ¿no es cierto?, entre Dios y el pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de la comunidad también. No es simplemente que ahora voy a vivir mi vida como a mí me parezca, incluso mi vida cristiana. No, no. Soy llamado a vivir en comunidad, soy llamado a servir. El sacerdote servía, tenía la comunión con Dios y después venía a servir, ¿no? El mejor ejemplo es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Muy bien, eso fue en Alemania. Vamos a hablar un poquito acerca de la reforma en Suiza, que aquí es donde vemos a Zwinglio y a Calvino. Eh, Están en esa fotografía, les puse a Lutero, a Calvino y a Zwinglio, que no me parece mucho, pero bueno, era la única que encontré donde están los tres ahí, los tres grandes reformadores. Pero déjeme decirle, estos fueron personas que el Señor utilizó, fueron las personas famosas. Generalmente, acuérdense de ese pasaje en Hebreos, sí, en Hebreos 11, el capítulo de la fe. Muchas de las personas que realmente hicieron la diferencia no las conocemos. Pero ¿sabe qué? El Señor lo sabe. Y a veces los esfuerzos que nosotros hacemos, los sacrificios que nosotros hacemos, no son reconocidos, nadie los ve, pero el Señor los ve. Y Él es el que realmente para Él servimos, ¿no? Para Él trabajamos, para Él laboramos. Él es el importante. Algunos comentarios. El luterismo pronto tendría rivales dentro del protestantismo, comenzando con los movimientos en Suiza. Políticamente Suiza, como Alemania también, se había desarrollado en una confederación democrática de cantones, regiones independientes, cada una de las cuales era una república autogobernada. Y aquí es donde surgen Zwinglio y Calvino, que son afectados por el movimiento reformador que Lutero había empezado, pero que, como sucede en la mayoría de los movimientos, toman las bases, toman la idea y después también empiezan a cambiar algunas cosas, empiezan a reformar lo reformado. Entonces, en el norte de Suiza, los cantones de habla germana o alemana siguieron los movimientos reformistas de Zwinglio, que se había establecido en Zúrich, y en el sur, los cantones de habla francesa siguieron a Calvino, quien residía en Ginebra. Los anabaptistas, que vamos a ver más, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de ellos, eran un ala radical. Vamos a ver que ellos todavía llevan más allá, incluso que Calvino, lo que son las ideas reformadoras o reformantes. Ellos eran un ala radical reformadora de Zwinglio, se separan un poco de Zwinglio, al ver que él no iba a llevar, no iba a hacer todas las reformas que eran necesarias, por así decirlo.
y crean este movimiento anabaptista, que vamos a ver por qué se llama así. Muy bien. Zwinglio, 1484-1531, se educó en Viena, en la Universidad de Basilea, donde fue grandemente influenciado por los escritos de Lutero, perdón, no Lucero. En 1529, Lutero y Zwinglio se encontrarían y discutirían teología. Así que, aun cuando era el mismo movimiento, ya había diferentes ideas, ya había diferentes facciones, ya había diferentes denominaciones. No se les llamaba en ese momento denominaciones, pero eso era lo que ya estaba pasando. Así que es interesante, ¿no? Usted quiere tener, usted pone 3 personas y va a obtener 5 opiniones. Era lo que estaba pasando aquí. Entonces, en todas estuvieron de acuerdo, solamente en una no estuvieron de acuerdo, Lutero y Zwinglio, y era la presencia, por así decirlo, de Cristo en la cena del Señor. Zwinglio creía que la comunión era simplemente un recordatorio y la presencia de Cristo era una unión espiritual con el comulgante, con el que estaba recibiendo la comunión, ¿right? Los elementos de la Santa Cena. Esto es generalmente lo que se conoce hoy como el simbolismo. Era un acto simbólico, un acto recordatorio. La Santa Cena. La presencia de Cristo está en todo lugar, ¿no es cierto? Pero no hay una presencia, por así decirlo, en los elementos de tanto el pan como el vino. Entonces, es simplemente un recordatorio y es simbólico. Lutero, y aquí es donde vamos a derrumbar algunos, algunos mitos. Lutero creía que la presencia de Cristo era real, era física alrededor de los elementos. En otras palabras, sucedía algo que hacía que la presencia de Cristo se hiciera real o física, no en los elementos, pero alrededor de los elementos. Eso es lo que se conoce como la consubstanciación. No es la transubstanciación. Nos habló también, creo, el pastor Marlon la semana pasada, que habla de que la transubstanciación dice que los elementos se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor. No era esto lo que estaba diciendo Lutero, pero decía que era como un término medio. De alguna manera decía, sí hay una presencia física real de Cristo en los elementos, arriba, abajo, a un lado y al otro. Entonces, en esto fue la única cosa de los 15 puntos o declaraciones que discutieron Zwinglio y Lutero, esa fue la única punto donde hubo divergencias. Algunas enseñanzas de Zwinglio muy parecidas a Lutero, muy parecidas a los de Calvino, muy parecidas a los reformadores, salvación por fe, la sola fide, la Biblia es la autoridad, la sola escritura, restauración de la iglesia, el patrón escritural, Cristo la cabeza de la iglesia, aprobación del matrimonio dentro del clero, y la presencia como recordatorio o simbólico espiritual de Cristo en la cena del Señor. Oposición a la mayor parte de la teología y práctica católica romana, incluyendo la enseñanza sobre el purgatorio, los sacramentos y obviamente las indulgencias. Nuevamente, estamos hablando y es demasiada información. Está en su libro de texto. He tratado lo más que se pueda de ponerle las páginas. Vea el movimiento. Vea lo que está pasando a 10.000 pies de altura, antes de entrar un poquito a los detalles. Entonces, Lutero empieza, pero esas ideas no se quedan ahí. El Señor utilizó lo que es la imprenta, lo que es el nacionalismo alemán, muchas de las cosas que estaban totalmente fuera del control de Lutero para que esas ideas se expandieran. Las pesca tanto Zwinglio como Calvino en Suiza, y vamos a ver que más adelante todavía más personas. Así que eso es lo que está pasando, ¿ok? Que no se me pierda. El cristianismo evangélico puede trazar sus mejores afirmaciones teológicas no hacia Lutero, eso es otro mito. Vemos a Lutero como el héroe de la reforma, ¿no? Las afirmaciones teológicas están más cercanas a lo que Zwinglio pensaba. Y posteriormente vamos a ver también que lo que Calvino viene y de alguna manera sistematiza
en lo que son las instituciones de la religión cristiana. Que por cierto es un excelente material, un poco largo, es un excelente material para que usted lo lea. Es uno de los clásicos de la literatura cristiana. Pero, muy bien, Zwinglio en Suiza trató de unir los 13 cantones, estas regiones independientes, pero fracasó y por lo tanto hubo una división de católicos romanos y el resto regiones protestantes. En muchos de los edictos y permisos que se dieron, se le permitía hasta cierto punto, si así convenía, a los altos poderes, ya sea de la iglesia o del poder político, los emperadores, de los reyes, a cada área eran parte de las concesiones que se hacían, que cada área decidiera la, 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 la religión que iban a tener, ¿no? En 1531 los cantones católicos hicieron guerra contra los protestantes y en una de las cuales murió Zwinglio. Y para 1549 el movimiento de reforma de Zwinglio en Suiza había sido prácticamente absorbido por el movimiento de reforma calvinista que vamos a ver más adelante. Entonces Lutero permite todo aquello que la Biblia no prohibida. Zwinglio rechazó todo aquello que la Biblia específicamente no permitía. Pues por un lado tenemos a Lutero que dice, vamos a continuar haciendo todo lo que hacía la Iglesia Católica, excepto lo que la Biblia prohíbe. Zwinglio dice, no, 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 no. Vamos a hacer solamente aquello que la Biblia prescribe o manda. La pregunta es, ¿cuál es lo correcto? Y la respuesta está en un balance, está en medio. Porque si nosotros decimos que no vamos a hacer nada que la Biblia no mande, en los días de hoy deberíamos dejar de hacer muchísimas cosas, ¿no es cierto? Entonces, los patrones bíblicos, la Biblia nos da guías, principios bíblicos que nos ayudan a traer luz a todo lo que hagamos, tanto lo que creemos como lo que hacemos, tanto en creencia como en conducta. Pero no nos da información, no es exhaustiva la información, no nos dice información de cada detalle. Pero tenemos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿no es cierto? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas se edifican. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de mí. Pues lo que tenemos que hacer es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y entonces traer esa luz, no mirar la palabra de Dios en base a las circunstancias, mirar las circunstancias en base a la palabra de Dios. Cada situación, cada cosa que hagamos, está de acuerdo a los principios bíblicos. Y tenemos que tener cuidado también, porque casi el 70-80% de la palabra es narrativa. Y en la narrativa, no todo lo que se describe se está prescribiendo, no todo lo que se está mencionando ahí es lo que se está mandando. Tenemos que escuchar el comentario divino, es los comentarios que Dios hace a través del autor de esa epístola o de ese libro, que dicen que lo que está pasando, que lo que la palabra está escribiendo está bien o está mal. Entonces tenemos que trabajar en nuestra hermenéutica, en lo que son las reglas de interpretación. Y ustedes, si han estado en este material por más de 2 años, hay un libro, hay una sección que habla acerca de las reglas bíblicas de interpretación. Así que sea el mejor líder que usted pueda ser para el dominio que el Señor le dé, el área de influencia que el Señor le dé, para su iglesia, para su familia, para su matrimonio. Para mí esa es la definición de la excelencia, es hacer lo mejor que pueda con los recursos que tengo. Los recursos influyen, ¿no es cierto? Pero voy a hacer lo mejor que pueda con los recursos, en base a los recursos que tengo. El Señor lo merece lo mejor de nosotros. La iglesia, si usted sirve en una iglesia, merece lo mejor, su familia también, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un blanco y negro. Tenemos que tomar el trabajo y la tarea de evaluar lo que ha pasado en la historia para decir, eso fue bueno, eso no fue tan bueno, eso fue malo.
No tomemos las cosas simplemente, bueno, las hizo Lutero, quiere decir que estuvo bien. No, nuevamente, Lutero es una persona como usted y como yo, que tiene sus errores, sus pecados, sus aciertos también. Entonces, muy bien. Ahora sí, con Calvino, la reforma calvinista en Ginebra, que era el sur de Suiza. La otra tradición religiosa importante que surgiría de la reforma es conocida como la reformada o calvinista. Sistema de organización eclesiástica que enseñaba es llamado presbiterianismo. Y aquí vemos entonces la diferencia entre Lutero y Calvino. Uno era monje, campesino y profesor, justificado por medio de la fe. Calvino lleva un poco más eso y dice, es por gracia, es regalo de Dios. Abogado y teólogo, además pensador. Por eso, sistematiza, hace una teología sistemática de lo que es la teología reformada. Y gracias a Dios, porque que lo hizo, que el Señor lo utilizó para hacerlo, porque ahora podemos entender un poquito mejor. ¿Ok? Lo que la teología, lo que se pensaba. Ambos se ajustaban a las creencias protestantes centrales que hemos venido repitiendo. Justificación por fe, autoridad de la Biblia, iglesia como un organismo espiritual, más que como una organización eclesiástica de niveles y también del sacerdocio del creyente. Así, algunas diferencias entre Lutero y enseñanzas de Calvino, la presencia física de Cristo en la cena del Señor. Calvino también pensaba como Zwingli, la presencia espiritual de Cristo en la cena del Señor. Lutero probaba lo que la Escritura no prohibía, dejaba muchas cosas que simplemente la Escritura no tenía, no daba testimonio o luz. Cuando debió de haber sido evaluado al demás, lo que es el consejo de Dios, lo que es toda la palabra, debieron haber sido evaluadas. Calvino, por el otro lado, aprobó solamente lo que la Escritura ha aprobado. Predestinación solamente de los elegidos para Lutero, predestinación de los elegidos y los condenados. Eso es lo que se llama como la doble predestinación, que causa muchos problemas en muchos cristianos. Usted tiene que entender las dos. Nos podríamos pasar toda una clase hablando acerca de la predestinación, ¿cierto? Pero tiene que entender un poquito qué significa la doble predestinación. ¿Qué significa lo que es la predestinación simple, solamente la predestinación para los elegidos? Porque esa fue una de las diferencias y tiene que llegar en base a la palabra, no en base a lo que usted cree o lo que yo pienso, sino en base a la palabra. ¿Qué es lo que la palabra dice? Habla acerca de eso. Em, Moderada disciplina en la iglesia y severa disciplina por parte de Calvino en la iglesia, que fue lo que le llevó un poquito, le atrajo persecución hacia su persona, muy, muy fuerte. Y se entiende uno, porque él estaba reaccionando un poquito a la pachanga, como se dice en México, de lo que estaba pasando en la iglesia en la era de la Reforma, ¿no es cierto? Pues claro que tendemos hacia, la historia es un péndulo, tratando de reaccionar a algo, a un abuso que se está haciendo, nos vamos al otro extremo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Muchas veces el balance está en la mitad, alrededor de la mitad. Muy bien. Déjeme apurar un poquito porque quiero tener oportunidad de hablar de los anabaptistas. Juan Calvino nació en 1509 en Francia, estudió en la Universidad de París y recibió también un doctorado en leyes en Orleans. Se convierte nuevamente por las ideas de la Reforma de Lutero, eh, hay una conversión espiritual en Basilea. Calvino publica los institutos de la religión cristiana que dedicó el rey Francisco de Francia. Nuevamente, aún él, en el gran Calvino, el gran teólogo de la Reforma, dedica sus institutos de la religión cristiana al emperador. Ahí vemos completamente la unión que había entre el poder político y el poder de la iglesia.
Y cuando eso sucede, la iglesia es corrompida, porque empieza a obrar no en base a los intereses del reino de Dios, sino del reino, del reino del rey. Muy bien. Los institutos, estos escritos llegaron a ser la expresión más fina de la teología protestante reformada y un verdadero clásico de la literatura cristiana. Ginebra conoce a Guillermo Farel y esto le convence para que permanezca en Ginebra y ayudar al movimiento de la Reforma. 1538, Calvino es forzado, nuevamente por la disciplina que él tenía tan fuerte, empieza a recibir persecución y tiene que abandonar y regresa a Estrasburgo, donde se casa, por cierto, y estaba pastoreando una iglesia ahí. Hasta que sus amigos o los que pensaban igual que él vuelven a tomar Ginebra y le piden que regrese y les ayude. El sistema Calvino prevaleció en Ginebra del 55 al 64, año en que murió Calvin. Página 153 habla un poquito acerca de el presbiterianismo, lo que es la forma de gobierno reformada o calvinista. Se habla del presbiterio. Eso está en la página 153. No voy a hablar mucho acerca de eso. ¿Ok? Este es un punto importante. Mire el último punto, la responsabilidad. Él creía en la responsabilidad del Estado de imponer penas severas contra los herejes que violaran las normas de la iglesia. ¡Ah! Calvino. Y usó ese poder contra algunas personas que vamos a hablar en unos momentos. Entonces, esto nos hace pensar a usted y a mí. ¿Nos gusta la libertad de religión? ¿A quién no le gusta la religión, la libertad de religión? ¿No es cierto? Que podamos alabar y servir nuestras creencias religiosas, al Dios en el cual nosotros creemos. La pregunta es, ¿nos gusta la religión, la libertad de religión para todos o nomás para nosotros? Debe ser para todos. Somos llamados a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos de presentar, eso es lo que se llama la apologética, ¿no es cierto? Presentar el Evangelio y compartir el Evangelio, porque creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero debemos también proteger la vida de las personas, aunque piensen diferentes a nosotros. En fin, como les digo, no hay una cosa blanca y una cosa negra. Es necesario, esto es importante que usted lo entienda, es necesario tener en cuenta que los primeros reformadores como Lutero y Calvino creían, como lo hacía la Iglesia Católica Romana, en el derecho de la Iglesia-Estado de disciplinar y castigar, incluso matar a aquellos que se opusieran a la religión-Estado. En el caso de Martín y Lutero y Juan Calvino, estos simplemente reemplazaron el catolicismo con la teología de la Reforma, que fueron buenos cambios, como la religión del Estado. Sin embargo, la Iglesia y el Estado, que para mí era el principal problema o la principal causa de corrupción de la Iglesia, seguían manteniéndose unidas. Simplemente la Iglesia, la parte religiosa, fue restaurada, fue reformada. Y aún es no tan lejos como debería de haber ido, como lo vamos a ver más adelante. Calvino retiene la cena del Señor el bautismo con puntos similares a Zwinglio, más que con Lutero, y Calvino permitía también el bautismo de infantes. Incluso los presbiterianos bautizan niños, ¿no? Muy bien. El tulip calvinista, lo que es la depravación total, se le llama el tulip o tulipán por sus siglas en inglés, ¿ok? Entonces, es bueno que usted sepa los puntos, aunque no sea calvinista, porque hablan un poquito acerca, por ejemplo, la depravación total. Muchas veces las personas piensan que es que uno no es tan malo como uno pudiera ser. En otras palabras, uno pudiera ser más malo. Y absolutamente, eso es una realidad. Pero eso no habla la depravación total. Total depravity o depravación total significa que el pecado ha afectado cada uno de los elementos de nuestro ser. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos, todo nuestro ser.
Eso es lo que sea. Por lo tanto, no necesitamos ser redimidos, necesitamos ser salvados. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Así que ahí se los puse, están también en su libro, léalo y estudie esa parte también. Contribuciones de Calvino se mantuvo en la autoridad de las escrituras, sistematizó la teología, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrolló una forma representativa de gobierno de la iglesia, que puede ser respaldada por las escrituras. Eh, Rehusó divorciar la teología de la forma de vivir. Acuérdense, la ortodoxia debe de afectar nuestra ortopraxis. Nuestra creencia o credo debe de afectar nuestra conducta. Si no, algo no está bien. Y muchas veces no sucede eso. Pensamos y creemos una cosa, pero vivimos de una manera diferente. Negativamente, Calvino, tanto como Lutero, no separó la iglesia del Estado. Muy bien, tengo unos 15 minutitos que me gustaría hablar del movimiento anabaptista, que para mí estos son los héroes de la Reforma. Y déjeme decirle, casi nadie sabe esto. Todos conocen Lutero, todos conocen a Calvino. Zwingli no tanto, porque fue absorbido por Calvino. Lutero y Calvino son los más conocidos. Pero estos, los anabaptistas, fueron los que lucharon. Y hubo excesos también en su movimiento, pero los excesos vinieron en formas, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Aquí vemos, por ejemplo, vemos el clero de la iglesia en estas imágenes. Los quemados ahí son las personas anabaptistas, que por cierto, ellos nunca se hubieran puesto de esa manera. Vamos a ver por qué. Y aquí en la parte derecha de su pantalla, a esa persona no lo están bautizando, lo están ahogando, porque se reían. Los anabaptistas pensaban que el bautismo era para creyentes. Por lo tanto, si una persona había sido bautizada como niño, era llamada, después de creer, escuchar el evangelio y creer, era llamado a bautizarse de nuevo. Eso es lo que significa anabaptizo, es rebautizado o bautizado de nuevo. Pero ellos no se hubieran puesto ese nombre porque ellos no creían que el bautismo de niños era válido. Por lo tanto, no se veían como rebautizándose, se veían como bautizándose de la manera bíblica. ¿Ok? Pero bueno, eso ya generalmente se les conoce así y podemos utilizar esa palabra. Entonces los quemaban, los ahogaban como burla. Ah, ¿quieres ser bautizado? Yo te voy a bautizar. Se ponían piedras, los amarraban. Y vamos a ver por qué. Anabaptista significa rebautizado, bautizado por segunda vez, ya se los expliqué. Este movimiento estaba al principio aliado en Suiza con Zwinglio, porque este apoyaba el bautismo de creyentes después de la fe en Cristo. Pero Zwinglio, ellos sintieron que aún Zwinglio, no llegó tan lejos como debía de haber llegado en las reformas. Y nuevamente, usted y yo, en nuestro dominio, en nuestro círculo de influencia, va a haber ocasiones en que vamos a tener que hacer lo que el Señor nos está pidiendo, lo que es correcto, cueste lo que cueste, vale la pena. Los anabaptistas enseñamos que un adulto que había sido bautizado de niño necesitaba bautizarse de nuevo. Por eso se llaman anabaptistas, rebautizados. El movimiento anabaptista menguó en Suiza, pero se extendió rápidamente a Austria y Moravia. Principal enseñanza era una estricta adherencia o tratar de adherirse al patrón, a las escrituras. Si la Biblia no autorizaba específicamente una conducta determinada, como el bautismo de infantes, entonces esa práctica era desechada. También apoyaba la absoluta separación entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia debe ser autónoma, autogobernable y automultiplicable. Esa es la iglesia primitiva, esa es la iglesia del primer siglo. Tradiciones anabaptistas surgen tres, no los están en su libro. Los hermanos suizos en Zurich, que son los que empiezan, los que se separan de Zwinglio y llevan un poquito la reforma más allá. Los menonitas, miren, en Holanda y norte de Alemania, fundados por Menno Simons, ellos favorecían una posición pacifista. Y los hermanos luterianos,
fundados por Jacobo Hutter, que ellos practicaban más una forma comunal, en comunas, vivían en comunas agrarias, eh, para compartir todo, ¿no es cierto? Ayudarse mutuamente. Los verdaderos anabaptistas y otros reformadores fueron aborrecidos y perseguidos tanto por los católicos, ¿me escucha bien?, como por los protestantes. El cristianismo evangélico debe mucho a lo que debe mucho de lo que es a los anabaptistas genuinos. Fueron perseguidos no solamente por los católicos, sino por los protestantes también. Sí, para mí es válido tener diferentes opiniones respecto a las denominaciones, pero ya es otra cosa cuando empezamos a atacarnos unos a otros. Podemos debatir, podemos hablar, pero tengamos mucho cuidado de no crear división en cosas secundarias, en cosas primarias, que son 5 o 7 cosas, ¿no? Los puedo contar con los dedos de la mano. Las cosas esenciales de la fe cristiana. En eso no podemos, porque si creemos que hay otro camino para la salvación, aparte de Cristo, yo soy el camino, la verdad, que dice los artículos, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, se acaba el cristianismo. La muerte sustitutoria de Cristo, la cruz, para perdón de pecados, en fin, son 6 o 7. Y muchas veces hacemos división en cosas secundarias. Tengamos mucho cuidado. En los últimos años el Señor constantemente me ha recordado la importancia de la unidad de la iglesia, ¿no? A veces aún dentro de la misma iglesia tenemos diferentes opiniones en la escatología, los últimos tiempos, en fin, y creamos división en cosas que no deberíamos. Pero esto me llamó realmente bastante la atención, que los anabaptistas fueron perseguidos por su fe, no solamente por los católicos, que eso se entiende, sino por los protestantes también. Y fueron muertos, murieron mucho. En fin. Contribuciones de los anabaptistas, quiero dejar un tiempito para preguntas. La determinación de la doctrina y práctica de la iglesia basándose en las escrituras, nuevamente, ¿lo hicieron perfecto? No. Ni usted y yo no lo vamos a hacer perfecto tampoco. Pero el deseo era que la manera que nosotros vivimos, vaya de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso era lo que estaban tratando de hacer. Requerimiento del bautismo de adultos, que más que nada era bautismo de creyentes. En otras palabras, es de adulto porque es una persona que ya tiene la capacidad de escuchar el evangelio, de entenderlo, de creer en él, para entonces poder ser bautizado. Y es interesante que los primeros anabaptistas no bautizaban por inmersión. Derrumbando mitos, ¿no es cierto? Porque el punto principal de ellos, más que el modo, ya después empezaron a bautizar por inmersión, ¿no? Porque consideraban que esa era eso es el testimonio bíblico, eso es lo que dicen las escrituras. Que por cierto, la Didache, hablábamos, no recuerdo, eso fue hace como que serán 3, 4 semanas, donde hablan acerca de los primeros siglos, la Didache de los apóstoles, que era un escrito del primer siglo. Decía sí, donde hay mucha agua corriente es la mejor manera de bautizar, pero si no hay, daba la opción de que fuera por aspersión. Entonces, eso nos abre un poquito la mente de sí, tratar de hacer las cosas como creemos que la palabra dice, pero también estar un poquito abiertos y nuevamente no crear división en cosas secundarias. Pero para los anabaptistas, lo más importante, más incluso que la forma del rito, era que la persona debía de haber entendido el evangelio y creído en él. Debía de haber dado, el bautismo era un testimonio de su fe, de lo que él ya había creído, más que de la forma que se hacía. Existencia total de la separación de la iglesia y el Estado, gloria a Dios por ellos. Práctica del amor, llevando a algunos al pacifismo y a las vidas en comunas, o vivían algunos de ellos
en lugares donde no todos juntos, pero vivían en vida en común. En otras palabras, lo que cultivaban era para todos, lo que ellos compraban era para todos, en fin, comunes. Un punto de vista congregacional del gobierno de la iglesia, donde sus miembros tomaron las decisiones, lo que es el tipo de gobierno, ¿cómo se le llama? Congregacional, donde la congregación, hay líderes, hay pastores, hay diáconos, hay líderes, pero es la congregación, o Dios a través de la congregación, a través de cada creyente, para tomar las decisiones. Libertad, autonomía para decidir qué creer y para unirse con otros grupos de creencias similares. Muchas denominaciones bautistas, así como otros grupos, trazan sus raíces hacia los anabaptistas. Y muchas, yo no estoy seguro si salen de ahí, pero muchas de las ideas y de la forma de ver de los bautistas, hay una correlación con los anabaptistas, aunque no sé si el salir era exactamente de ellos, pero muchos. Ahora también puede ser que, de alguna manera, ambos, y debería ser eso la realidad para cada iglesia, tratar de vivir la vida, recuerdo las escrituras que también da un punto de similitud. Muy bien. No voy a dar esto, impacto de la historia en la iglesia, de la vida cristiana, eso está ah, eso está casi en la última, casi al final de las páginas que nos tocó leer. Lo que quiero dejarlo simplemente con esta reflexión. Algunos retos de la iglesia para el futuro. Apatía espiritual. ¿Usted la idea con eso en su iglesia? Secularización de la iglesia, el humanismo, donde el hombre, no Dios, es ni la palabra, ni la palabra de Dios, es la regla, es el hombre, el que es la regla de todas las cosas. Teología racional y liberal, yo creo que es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿necesitamos otra reforma? Es una buena pregunta. Y yo sinceramente creo que día a día el Señor nos pide reformarnos en su palabra, estando en su palabra, sometiéndonos a Él, buscándole a Él, eh, recibiendo su dirección, su guía. Eso es una reforma. Y déjeme decirle, tenemos que hacerlo cada día, porque la tendencia es irnos por donde nosotros nos gusta. Pero yo creo que sí hay una necesidad de regresar a la reforma, o tener otra reforma en las iglesias. Ahora, nuevamente, a lo mejor usted y yo no tenemos la influencia que tenía los emperadores o los reyes, pero tenemos influencia en los dominios, en los círculos de influencia que Dios nos ha dado. Y déjeme decirle, el COVID esto es un testimonio personal, fue muy difícil porque personas perdieron sus vidas, pero fue un tiempo también de reflexión, porque la tendencia después del COVID era regresar a lo normal. Y muchas veces lo normal era lo que era el problema. Y le doy gracias a Dios que en la iglesia donde yo sirvo, tomamos un tiempo de reflexionar y decir, vamos a regresar no a lo normal, no a lo que estábamos haciendo, sino vamos a regresar a la palabra de Dios. Y de 15, 20 cosas que estábamos haciendo, salieron 4 o 5, que es las que estamos haciendo en este momento. Y una de ellas es lo que le llamamos la jornada. Leemos un capítulo de la Biblia al día y es el currículum que utilizamos en todo lo demás, en los grupos pequeños, en los estudios, devocionales, todo. Que la palabra de Dios permee, moje cada una de las cosas que hacemos. Entonces, yo creo que esa autoevaluación y esa reflexión debe ser un hábito en nuestras vidas. Estoy caminando en los caminos del Señor. Muy bien. Creo que hablé demasiado el día de hoy. Ahora sí podemos, son las 8:25, vamos a ver unos 15, 20 minutitos. No quiero tampoco quitarles mucho de su tiempo. Preguntas que ustedes tengan, comentarios que ustedes tengan. Tengo dos manos. Hola, Robin y después está el Pastor Ángel.
Sí, buenas noches, Dios le bendiga. De verdad que ha sido un, un tema muy interesante. Quiero referirme a dos cosas. Primero, usted habló sobre las indulgencias. De Sí. ahí surge un comentario y una pregunta. Que las indulgencias fue un negocio de la iglesia para recaudar fondos. Y yo pienso que el Estado desde los tiempos de Constantino vio el potencial de la iglesia para beneficio del mismo Estado, porque usted puede notar la persecución de la iglesia, cómo la iglesia fue maltratada, perseguida y seguía creciendo. Yo pienso que Constantino vio ventaja en ese sentido, porque un movimiento, usted dijo, los movimientos cuando empiezan es que hay que darle por la cabeza, Ujú. pero la iglesia nunca hubo forma de detenerla. Entonces ya ¿qué iba a hacer? ¿Cuál era la opción? La opción era adoptar ese grupo que iba en Sí. crecimiento constante para desde el Estado adoptando la religión, entonces tenía un gobierno más globalista. Es lo que yo pienso. Sí. Sí. Absolutamente. El enemigo es astuto. Sí, Y a veces cuando, porque, la iglesia no va a ser, lo que Cristo le dice a Pedro, ¿no es cierto? Tú eres Pedro y sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces la iglesia va a continuar. Eh, y muchas veces, como dices tú, la persecución, no nos gusta escuchar eso, pero a veces la persecución, muchas veces es la que ayuda a expandirnos, a sacarnos un poco de la zona de confort que a todos nos gusta estar y no nos gusta salir. Pero muchas veces la persecución es la que nos sucedió en Jerusalén desde el principio, ¿no? Cuando hay persecución, cuando los cristianos salen, es de la manera que es expandido. Pero cuando la iglesia toma poder, es cuando siento yo, ese es mi punto de vista, es cuando más débil está. Puede hacer más cosas, pero entonces empezamos a depender de otras cosas que no necesariamente es del poder del Espíritu Santo, de Dios haciendo la obra, de la palabra de Dios. Entonces, tener cuidado con eso también, ¿no? Este, incluso en los tiempos de Constantino, la iglesia, ese cese de persecución y ese relax, le hizo pensar que ya el reino había llegado, ya que no, ya ellos están esperando el reino. Pero sí, con esa paz que sintieron en esos momentos, esos tiempos, ellos pensaron que ya habían logrado esa promesa de un reino celestial, vamos a decirlo así. Y sí. quiero referirme también que usted dice necesitamos una reforma. ¿Qué piensas Sí, tú? sí, yo, yo pienso que sí, por la manera en que nos vemos cómo va evolucionando el mundo, cómo va la gente manejándose, cómo la gente interactúa uno con otro. Yo creo que sí se necesita, pero sobre todo esa reforma que está sustentada en la verdad bíblica, Absolutamente. porque hay muchos inventos en el camino. Hay mucha gente que se inventan doctrinas, se inventan para captar adeptos, porque hay mucha gente que son fáciles de convencer en el camino Sí, y se han llevado, como dice la palabra, por vientos de doctrina que van por doquier. sí. Sin embargo, cuando nosotros sustentamos esa creencia en la verdad bíblica, nosotros vamos a ir con la guianza del Señor y todos los vientos, aunque aparezcan vientos contrarios, pues vamos a ser finalmente favorecidos porque estamos sustentados bajo la palabra del Señor. Sí, más que una reforma, tiene razón, Robin, más que una reforma es un regreso a la senda antigua, ¿no? A los lineamientos del Señor. Ahora, las estrategias cambian, la contextualización cambia, porque cada circunstancia y cada eh, cultura incluso es diferente, pero Dios sigue siendo el mismo y la necesidad del hombre sigue siendo lo mismo. A lo mejor como decía el apóstol Pablo, a todos me ha hecho de todos para que de todos modos salve a alguno, ¿no es cierto?
pero el mensaje no cambia, el poder de Dios no cambia. Ya, tiene razón, es más que una reforma, un retorno a lo que es al Señor y a su palabra. Y, y, y la palabra debe ser la que guía, porque es la que, nuevamente, vemos los hechos de Dios, pero necesitamos la palabra de Dios también que nos explique por qué las cosas son de tal manera. Bueno, buenos comentarios, Robin. Good job. Ángel, ¿cómo estás, brother? Bien, gracias a Dios. Gusto saludarte, pastor. ¿Cómo está Panco? ¿Está frío por allá? Está frío, pero aquí andamos. Tú estás más al Oye, norte, Doc. antes de que des tu comentario, me quedé pensando en, muy interesante la propuesta que tuviste, ¿no es cierto? De poner, de alguna manera también, no solamente hablar de los principales eventos en la historia, los que la mayoría de las personas ya conocen, sino también de esas personas que se han mantenido fieles, ¿no es cierto? Eh, el, Pensando un poquito en eso, el problema con eso, con esas personas que se mantienen fieles, generalmente no llegan a los registros, ¿no es cierto? Ha de ser un poco difícil encontrarlos porque son los perseguidos, son los que nadie sabe, pero para mí son los héroes, ¿no? Realmente, porque son los que se mantienen fiel incluso a pesar de la muerte. Pero bueno, quería comentarte eso, me quedé pensando un Sí. poquito con lo que Bueno, y mencionaste. justo iba a empezar dándote las gracias por hacer el énfasis en el anabaptismo, el movimiento anabaptista, y por destacar las cosas en las que ellos se destacaron y que realmente están directamente vinculadas a nosotros, a los evangélicos, incluso cuando se habla de la interpretación de la cena del Señor, la Eucaristía o la Santa Cena, como le quieran llamar. El anabaptismo empieza a introducir el concepto no ya de transustanciación ni de cosustanciación, sino de el elemento simbólico, simplemente simbólico, el carácter simbólico de la cena del Señor, no necesariamente la presencia física, tampoco ni siquiera la presencia espiritual en ese sentido estricto, pero quería darte las gracias por mencionar eso. Y ciertamente la historia no registra a los que no se destacan, lamentablemente. No vende, lo que no vende, ¿no? No se registra, ¿no? Exacto, exacto. Y Los de más, los puestos altos, lo de... claro, y más si mantienen un low profile, porque era conveniente mantener un low profile, un perfil bajo, ¿no? Pero quería mencionar algo, aparte de darte las gracias por hacer mención de ese movimiento tan importante en la historia de la iglesia. Quería mencionar que tú y yo estamos en tierra que fue directamente afectada por el calvinismo, porque San Agustín, el calvinismo jugó un papel importante en la colonización de América, incluyendo la colonia de San Agustín, porque fue un grupo de calvinistas que vinieron de Francia, los hugonotes, los famosos hugonotes, que sí están reconocidos históricamente, que se vinieron y se establecieron en esta región de acá, y sí, construyeron el fuerte ese que cerca de Jacksonville, Caroline, el fuente Caroline, lo que hoy es Jacksonville. Y luego la guerra la razón por la que dicen algunos historiadores que Pedro Menéndez establece San Agustín es precisamente lo que usted decía, profesor, real. Las reacciones que se van a los extremos. Usted dijo la historia es el péndulo, ¿verdad? Eso es perfectamente fotografiado de su parte. Porque eso es lo que pasa con San Agustín. Pedro Menéndez viene, establece San Agustín como una reacción a los hugonotes y mata a hugonotes calvinistas franceses a derecha e izquierda, que ahí tenemos matanzas, ¿no? La zona que conocemos. Por algo se llama así, Interesante, ¿no? tremendo. Menos mal que usted todavía no estaba pastoreando por ahí, creo yo, No, ¿no? no. Pero gracias, muy. Yo sé que es un desafío en tan poco tiempo resumir la historia, pero le doy las gracias porque me gustó muchísimo. Le doy gracias a Dios por todo lo que nos compartió. Gracias, pastor. Gracias también por tu comentario la vez pasada, me dejó pensando. Entonces, buen punto. Gracias, Ángel. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Están muy seriecitos. Cuando están muy serios me preocupa porque o entendieron todo o no entendieron nada. Ay, Buena, a ver, bendiciones. déjenme, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Celino, San Juan. Celino, ¿cómo estás? Tú eres de Yo, República pastor. Dominicana, Celino, ¿no? Sí, claro, San Juan de Sí, la yo Maguana. estuve contigo, Celino. Sí, sí, claro. Recuerdo. ¿Cómo estás, brother? Me- todo bien, gracias al Señor. Todo está tranquilo aquí en la parte sur profunda de nuestra República Dominicana. Vámonos. Hoy, el lunes Oye, pasado, Celino, ¿a ti te gusta la poesía? Sí, sí, claro, claro. Me La encanta, manera que lo me encanta. describiste se nota, brother. Ah, Muy bien, muy bien. escuchando la exponencia suya, me he quedado estupefacto. Y Emilio me dijo, Roberto Emilio, el pastor, me dijo, Celino, cuando uno entra al instituto, uno descubre cosas que uno no lo hubiese escuchado. Mira, Y hoy me he quedado, una vez más, paso un carbón encendido por mis labios wow. al escuchar tan bonita exponencia. Con uno de los compañeros que me antecedió hizo la misma pregunta de que yo quería hacer, si tendríamos que volver a hacer la pregunta para nosotros, si somos villanos o somos héroes, qué es lo que nosotros vamos a hacer en este tiempo, qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristiano evangélico, qué es lo que tenemos que hacer con este tiempo. Esa es una pregunta. Y la otra que quería preguntarle era, ¿cómo podríamos hacer para poder distribuir bien lo que es el cuadro que usted decía, donde Calvino dice una cosa sobre la palabra del Señor y la otra persona no lo pude escribir de una vez, entonces dice otra cosa también en base a la Biblia? Yo prohíbo lo que dice la Biblia o no lo prohíbo y el otro prohíbe lo que dice la Biblia en cuanto a Sí, ese cuadro. Y otra cosa que quiero que me hable un poquito más es en cuanto a la enseñanza. Wow, lo escribí, pero lo pregunto un poquito más tarde. Era eso ok. quiero decirle ahora. Déjame responderte las otras preguntas porque se me va a olvidar qué preguntaste, brother. En cuanto a lo de héroe o villano, el Señor nos manda a ser fieles, independientemente del costo. Y muchos de nosotros vivimos y qué bueno, que en sociedades donde es seguro ser cristiano, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, el Señor nos debe nos manda a ser fieles. Ya la historia, y más que la historia, el Señor es el que realmente cuenta, ¿no? Nosotros servimos para la audiencia de uno, hacemos las cosas para el Señor, hacemos las cosas para las personas, para bendecir a las personas, pero ante la audiencia de uno. Entonces, más que buscar ser héroe o villano, realmente lo que el Señor nos manda a hacer, ser fiel en lo poco o en lo mucho, donde Él nos ponga. Entonces, eso es uno. En cuanto a lo otro que dices, bueno, la diferencia entre Lutero y Calvino, que Lutero permitió lo que la palabra no prohibía y Calvino solamente permitió lo que la palabra prescribía, ¿no? Lo más importante es, para mí, que de alguna manera estemos envueltos constantemente en estudiar, meditar y leer la palabra de Dios, llenar nuestra mente, renovar nuestra mente, no remover nuestra mente, sino renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque eso es lo que empieza a darle uno luz en evaluar las circunstancias de la vida. Estar en oración, pedirle al Señor sabiduría de lo alto. Si alguno, como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, eh, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, estar en la palabra y que las personas también, buscar la manera de que las personas estén leyendo la palabra es indispensable para poder ver
nuestras vidas, todo lo que sucede en nuestras vidas, no solamente en la iglesia o en nuestra familia, sino en el mundo también, con una, lo que se llama el worldview o una cosmovisión bíblica, que sea la palabra, los lentes por las que veamos todo. Y eso cambia la manera que uno ve absolutamente todo. Así que no hay de otra cosa, no hay un shortcut, no hay un atajo. Hay que estar en la palabra, hay que enseñar la palabra, hay que predicar la palabra y hay que vivir la palabra. ¿Ok? Pero buen punto, buen comentario. Muy bien. Déjenme ver aquí. José David Rivera Montoya levantó. Ah, sí, aquí está. José David, ¿tienes un comentario, una pregunta? Si estás hablando, no te estoy escuchando. Tu teléfono, tu micrófono está en mute, está en silencio. Hola, Ahora sí. sí, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, brother. Quería hacer o sea, tengo una inquietud. Yo sé que Lutero, en la parte doctrinal, tiene más similitud aún a la parte de la Iglesia Romana Católica, aún que en nosotros, pues, en la doctrina, pues, evangélica en que estamos. Un detalle que yo siempre he querido ver, o sea, es por una investigación que yo estoy haciendo, que la parte católica, algunos escritos, dicen que al final Lutero se arrepintió y que incluso se suicidó. Yo sé que tal vez esto se podría salir del tema que estamos viendo, pero me serviría mucho esa parte y no sé si usted tiene alguna información al respecto. No Nada más. he leído la biografía de Lutero, pero en lo que yo he leído acerca de él, no recuerdo haber visto que él se haya suicidado. En cuanto a arrepentir, un poquito arrepentir de que yo no creo que él veía, nuevamente, la intención de él era simplemente entrar en un debate, no en cambiar la iglesia, pero bueno, sí quería cambiarla, pero entrar en un debate más que más que quitar la iglesia, más que cambiar la iglesia. Entonces, no sé a qué te refieres con el hecho de que se haya arrepentido hacia el final de su vida. Y también muchos datos que uno recibe no sabe realmente qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Estoy seguro que debe haber tenido sus dudas también de decir, bueno, fui lo suficientemente lejos en la reforma que el Señor me estaba, en los cambios que el Señor de alguna manera le estaba poniendo en su corazón. Pero definitivamente fue usado también por el Señor para, nuevamente, no me hubiera gustado estar en sus zapatos ese día que tuvo que decirle al emperador, deme un día para pensar, porque él sabía que no iban a ver, no iban a ver, las cosas no iban a ir a bien. Entonces, pero yo investigo, brother, y ¿Está le bien? mando información a Getsi acerca de la biografía de Lutero. He leído la biografía de Calvino, pero no la de Lutero. Sí, Pero porque hay una duda al final de su vida en el sentido, pues, que se dice que él murió por una fiebre. O sea, lo hablo por una investigación personal que estoy haciendo que al fin y al cabo sirve. sí, ¿Por qué motivo? Porque hay veces las, las doctrinas de nosotros son cuestionadas por cuestiones personales, me explico, y no verdaderamente por cuestiones doctrinales. sí, Entonces, entre más uno sepa sí, de los autores de esas doctrinas, que por quién fueron influenciados. En el caso de que Calvino fue un abogado y lógicamente fue influenciado por leyes, ¿verdad? sí, sí, Entonces nosotros también formamos un criterio propio, sí. claro, conforme a la palabra, me explico, para formar la opinión que esté Una de mejor acuerdo a idea. la sana doctrina. Sí, sí, sí. Bueno, eso es todo. Y como les decía, es bueno saber el trasfondo de lo que está pasando,
porque el trasfondo de lo que está pasando es tan importante como lo que sucede. Es bueno entender un poquito, y a veces eso es lo más difícil. Uno sabe los hechos, las fechas, los eventos, la cronología, pero hacer el esfuerzo un poquito de entender por qué pasó lo que pasó, por qué Lutero empezó a, ¿por qué él hubiera podido continuar estando todo tranquilo, ¿no? Él estaba bien, estoy casi seguro, ¿no? Así que, Sí, pero yo hago yo checo un poquito y te dejo saber, o no sé si alguno de los que están escuchando, bueno, saben si alguien tiene algún comentario respecto a esa pregunta de José David. Quería mencionar brevemente, Ajá. profesor, en un proceso de investigación, como el hermano que se ha dado la tarea de hacerlo, yo creo que la clave siempre está en las fuentes y en el consenso histórico. El consenso histórico reconoce la muerte de Martín Lutero el 18 de febrero de 1546. Obviamente la historia no dice murió de esto, la historia Ok. solamente registra los síntomas porque no tenía, obviamente, los avances científicos que tenemos hoy, técnicos y médicos, y no solo ahora de este siglo, sino más reciente a nosotros también. Algunos dicen que fue probablemente problemas cardíacos, la fiebre era presencia, pero necesariamente hoy sabemos que la fiebre es solamente el síntoma de algo, ¿Cómo? Bien. ¿verdad? De algo más. Pero lo que sí también el consenso histórico es que su muerte tiene que ver con algún tipo de padecimiento. Sí se sabe, yo he leído la historia de Lutero, la biografía de Lutero, y lo que sí se sabe es que Lutero sí experimentó crisis enormes, depresivas, que hoy podrían identificarse como depresivas fácilmente, que pudo incluso haber considerado el arrepentimiento y al haber vuelto a la Iglesia Católica, pero la historia, el consenso histórico general es que él nunca volvió al catolicismo, él se mantuvo Oh, firme sí, en sus creencias, ¿ve? En ideales. lo que él postulaba. Sí, Por eso creo que es bueno el trabajo que el hermano haciendo, los hermanos lo felicito y voy a orar por usted porque no es fácil. Que Dios le sí, bendiga. y que nos pase el resultado después de que... bueno, Gracias, Ángel. vamos, Ah, vamos a seguir en esa investigación y pues muchas gracias, hermano. claro que sí. Hay cosas pues que es bueno saberlas no por el objetivo de una simple curiosidad, sino como le digo, usted mismo dijo, ver el trasfondo, que porque se desarrolló en el momento, incluso la misma palabra, en qué circunstancias se desarrolló, sin como tomarnos hacia el humanismo, porque el problema aquí a veces muchos toman esto para decir otras cosas que son fuera de doctrina, me explico. Bueno, entonces, damos bendiciones. Y de ahí nuevamente la mejor manera de no llegar a ese extremo es que la palabra ilumine los hechos. Eh, la información, el consenso histórico, como mencionó Ángel, que sea la palabra también que traiga luz a eso, ¿no? Así que, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario final, alguna pregunta? Si no, simplemente vamos a orar. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Pedirle al Señor que nos guíe y que nos permita ser los hombres y mujeres fieles que Él quiere que sean. Que podamos escuchar cuando Él nos llame a su presencia o venga por nosotros. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso no es la recompensa realmente del cristiano. La recompensa del cristiano es lo que viene después. Entra a disfrutar el gozo de tu Señor. Nuestra recompensa es Cristo y Él es suficiente. Así que, Padre, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que lo que hayamos escuchado, Señor, primeramente haya traído gloria hacia ti, pero también que haya sido de edificación. Padre, tú sabes las luchas que tenemos en nuestras vidas, los estudiantes, Señor, los maestros, las personas, nuestras familias, nuestros matrimonios. Te pedimos, Señor, que tú proveas para cada una de nuestras necesidades, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Tú eres suficiente, Señor. Así que donde quiera que estén, Señor, los estudiantes y sus familias, Señor, bendícelos, protégelos, provee para cada una de sus necesidades y que pongas tú el deseo en nuestros corazones de donde quiera que estemos, Señor,
hagamos todo para traer gloria a ti y ser de bendición también para las personas que tú pones a nuestro alrededor. Y que esto tenga resultados, Señor, en que tu reino sea expandido para que tu nombre sea glorificado en todas las regiones de la tierra, Señor. Para que la tierra, como decía Habacuc, para que la tierra esté llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Padre, gracias por este día, ahora que vamos a descansar, Señor, o a nuestros hogares. Llévanos con bien, Señor, y que podamos tener un buen descanso. Y decir como el salmista decía, Señor, paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Que pasen buenas noches. Bendiciones. ¿Eh? Dios le bendiga. Amén. Buenas noches, Dios te bendiga, Max. Bendiciones. Buenas Amén. Dios le noches. bendiga a todos. Que el Señor me los Amén, bendiga. amén, igualmente. Dios bendiga a ustedes. Oye, Dios Harvey, bendiga a te todos ves mis bien cómodo hermanos. ahí, brother. La hamaca ahí. Barbilla, bien. Muchachos, Dios les bendiga. Los vemos Que el próximamente. Señor me los bendiga mucho, ¿ok? Amén. Amén. Feliz noche. Que bendiga a todos. Señor los bendiga, cuídense. Buenas Descansen. noches. Hasta la próxima, hasta el lunes. Dios les bendiga. Buenas noches. Lunes. Nací en Santo Domingo el 25 Buenas de noches, enero 1800. buenas noches. Participé en las sociedades secretas, la trinitaria con Joel Díaz el 27 Cross. de Bye bye.